El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Buenas, amables oyentes de La Palabra en Radio, todos los domingos aquí en nuestra emisora Univalle Estéreo 105.3 de la FM, con cultura, con entrevista, literatura, música, teatro y en general actualidad de la ciencia y la cultura aquí en nuestro programa La Palabra en Radio. Hoy tenemos a la profesora Ma Chen-hong de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad del Valle. La profesora Ma es formada en teatro en Moscú, doctora en España y es una profesora china que está en nuestro país, en la Universidad del Valle, hace más de 15 años, y con ella vamos a hablar de un tema muy particular que es el paso de Manuel Zapata Olivella por la República Popular China en 1952, del cual dejó un bello libro que se llama China 6am. Bienvenida, profesora Amada, a La Palabra en Radio. Muchísimas gracias, Darío, por la invitación. Para mí es un honor estar en este programa tan bello. Bueno, Ma, ¿cuál fue la China que le tocó a este joven escritor que era en este momento Manuel Zapata Olivella? Tenía 32 años, ya ejercía la medicina y fue con la delegación colombiana a este importante evento que quiero que le cuentes a los oyentes, esta gran conferencia mundial de la paz. ¿En qué consistió? Yo voy a leer las palabras del historiador Luis Cantillo refiriendo a la China en 1952. Una sociedad a despertar de la nueva China, una nación milenaria que tras un largo siglo de padecer humillaciones por partes de potencias imperialistas y sobrellevar la carga de dinastías parásitas y de mandarines viciosos y señores de la guerra que nunca marcaron una ruta de progreso, ahora le apostaba a una nueva utopía. Es la China después de la fundación de República Popular China en 1949 y precisamente en 1952 es la plena renacimiento, digamos, de este pueblo antiguo, pero tiene esa nueva energía de una nueva época. Y también en este momento la República Popular China acaba de nacer de la guerra, no solo tuvo que reconstruir su patria a partir de las ruinas, sino que también se vio obligada a participar en la guerra de Corea para defender su patria. Es más, Estados Unidos no solo impulsó un bloqueo económico a la nueva China, sino que también envió a la séptima flota al estrecho de Taiwán, lo que creó grandes obstáculos para la gran causa de reunificación de la patria china. Al mismo tiempo, en Vietnam, Laos, Camboya, Malasia y otros lugares en Asia, la lucha por la independencia nacional fue reprimida por el colonialismo y las armadas extranjeras, y a las guerras locales se expandieron. Todo eso hace que la paz en Asia y el Pacífico se enfrenta a la amenaza más grave desde el final de Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, en el segundo día de la fundación de la República Popular de China, en 2 de octubre de 1949, se estableció el Comité Popular Chino para la Defensa de la Paz Mundial, para participar activamente en la campaña en curso para defender la paz mundial. Entonces, eso es por qué inició a buscar un encuentro tan importante con todos los amigos o los países de espíritu para la paz para realizar la conferencia de paz de las regiones de Asia y Pacífico en 1952. La Palabra en Radio.
Muy bien contextualizado, profesora Ma, este magno evento que fue la Conferencia de la Paz de las Regiones Asia-Pacífico, que fue para nuestros oyentes del 2 al 12 de octubre. Por supuesto, la delegación de la cual hacía parte Manuel Zapato Olivella llegó mucho antes, y para nuestros oyentes eran Manuel Zapato Olivella, Diego Montaña Cuellar, Jorge Salamea, Jorge Gaitán Dulán, Alipio Jaramillo, un pintor que dejó un bello mural allá en China, los que por parte de la delegación colombiana estuvieron en esta conferencia. Hubo personalidades de la época que fueron muy importantes para el caso de Manuel, como Jorge Amado. Ahí estuvo Pablo Neruda, que habló por la delegación latinoamericana, y bueno, y habían intelectuales de 37 países. Cuéntanos un poquitico en qué lugar fue realizada esta conferencia, y tengo entendido que lo preside una mujer muy importante, fueron dirigentes del partido, y no sé si hasta el propio Mao estuvo dando algún saludo en alguno de estos momentos importantes de la conferencia. La reunión se hizo en un salón, en un palacio muy importante en China, en Pekín, dado a que todavía no había un lugar en Pekín que pudiera celebrar una conferencia internacional a tan escala. El gobierno central decidió transformar el salón Huairentang en Zhongnanhai en esa época en un gran auditorio con capacidad para 900 personas, y instalaron la traducción simultánea de los idiomas chino, inglés, ruso y español. Entonces, en ese palacio, en 1888, se construyó para el uso diario de la madre del emperador. Ella se llama Cixi. Como ella era la gobernante real de la dinastía Qing en los últimos momentos, el salón de Huairentang también se convirtió en el centro de poder real en la dinastía Qing. Ahora, también recordamos que en 1900, debido a un movimiento, un levantamiento campesino en China, la alianza de 8 naciones occidentales que están formadas por Imperio Británico, de Japón, de Rusia, de Alemania, de Tercera República Francesa, de los Estados Unidos, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia, invadieron a Pekín. Y el mariscal de Alemania, de esa comandando el ejército, tomó ese palacio como su oficina central de comando. Entonces, precisamente el Partido Comunista eligió ese espacio para realizar la conferencia, porque después, en 1948, la nueva república, Partido Comunista deciden transformar este palacio como un centro de encuentro de las actividades políticas, culturales, y finalmente representa un símbolo importante de encuentros grandes políticos, grandes amistades por la paz del mundo. La palabra en radio. Bueno, como es habitual aquí en La Palabra en Radio, aquí en Univalle Estéreo 105.3 de la FM, vamos a nuestra sección de música, y bueno, aquí nuestra productora Shirley, ¿qué nos trae para esta oportunidad aquí y alegrar el oído de nuestros oyentes? Y ahora, en La Palabra en Radio, un espacio para la música. Hola, buenos días. Bienvenidos a La Palabra en Radio. La propuesta musical de hoy es Jazz Chino. Shanghai es un centro próspero para el jazz y la música swing durante las décadas de 1930 y 1940. El swing de Shanghai se apropió de las melodías occidentales y las tradujo a un nuevo idioma, creando una fusión y una transmigración de ritmos con instrumentos y sonidos clásicos chinos. Fue, en efecto, uno de los primeros predecesores del movimiento de la música y el cine del mundo actual. Esta expresión jazzística que están escuchando combina los sonidos de los mercados de Taiwán con los gritos de los vendedores ambulantes en un mercado tradicional, fusionado con la elegancia de un mercado nocturno contemporáneo y ritmo africano, del álbum Orquesta de Jazz de Sis Hu Kong con la canción El Mercado.
Bueno, vamos a seguir aquí con esta interesante e importante conversación con la profesora Ma Chen-hong de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad del Valle y contarle un poco a nuestros oyentes tu impresión de este libro de viaje de Manuel, porque está como dando una mirada de la gente, de las transformaciones, de ciertas costumbres, de las fábricas, de los jóvenes, bueno, habla del traductor, de ciertos lugares que visita, para que le contemos a nuestros oyentes tus impresiones de este bello libro de viaje, de memoria, de crónica que nos deja Manuel Zapata Olivella de su estadía en China en 1952, diciéndoles que va a volver después en el 57 con las danzas de Delia Zapata Olivella. Pero hablemos de esta primera estancia de Manuel a través de su libro, Omar. Pues antes voy a hablar sobre los cuentos de Manuel Zapata Olivella. Voy a referir a una gran mujer que es Sun Qinglin, que es la presidenta del Comité de Delegación por la Paz en China, quien dio el discurso de apertura de conferencia. Ella es Sun Qinglin. Ella es, digamos, gran madre de patria porque fue esposa de Sun Yat-sen, el primer presidente de la República Democrática en China. Entonces ella es una mujer que nació y vive muchísimo tiempo en Shanghai. Ella creó la Asociación de Bienestar en China y yo cuando estuve mucho tiempo tomaba clase de recitación, teatro en el Palacio de los Juveniles Niños y ella estuvo una visita en este Palacio de los Pioneros. Entonces para mí todos esos recuerdos me evocan grandes emociones y nostalgia en el pasado. Leyendo los cuentos de Manuel y revisando las fotos de la época de China en 1952, uno se resalta unas vivas imágenes de recuerdo. Por ejemplo, el de cuento de las palomas de paz. Esta dio una descripción vivamente alegre, lleno de color de la celebración del 1 de octubre de 1952. Entonces decía Manuel, el sol brilló en la mañana de aquello 1 de octubre de 1952. El pueblo chino celebraba el 3er aniversario de la fundación de la República Popular. Los grandes palacios de la Puerta de la Paz Celestial en la Plaza Roja estaban colmados por los delegados de la conferencia y cientos de funcionarios públicos. Allí hablando de colores, de los ruidos, celebraciones y también los grandes júbilos que comenzaron a moverse las regiones de Ejército de Liberación. También en las fotos que busqué encuentro las bellas descripciones coinciden con Manuel, refiriendo las brigadas de mujeres paracaidistas arrancaron un estruendoso aplausos. Tras de ellas desfiló la caballería de Pot
otros mongoles con sus cuerpos menudos. Entonces, allí hay una viva, clara presentación de las mujeres en la nueva república. Eso es un gran logro también de una China nueva que promueve la emancipación de las mujeres. Y también para mí fue emocionante viendo las visitas, encuentros de las delegaciones extranjeras cuando está visitando en el pueblo chino. Y Manuel tiene muy detalladamente describe esos encuentros. Me dice, la aldea era pequeña y recibía el bello nombre de Jianzhu. La casita en donde fuimos recibidos pertenecía a la cooperativa. Supimos que allí se reunía a deliberar sobre los problemas de interés común. Está escribiendo cómo es después la nueva república el Estado dividiendo la tierra a los campesinos para que ellos puedan tener su propia tierra para sembrar, para cosechar. Entonces ese nuevo, digamos, impulso, nuevo respiro para los campesinos viven en una comunidad. Y también hay otro, para mí es emocionante como Manuel Zapata de Olivella fijan en las construcciones de las universidades. Es muy interesante leerla, el cuento de los estudiantes edifican su universidad. Allí precisamente es que descubre en Tianjin cómo los estudiantes esta colaboración durante construcción de edificios de la universidad, mientras estudian, mientras reciben clases junto a los maestros, también aquellos maestros también colaboraban con la construcción. Entonces Manuel tiene grandes preguntas, sorprendido frente a esa situación, y estudiante chino respondía, no me es extraño que se sorprenda de lo que oye, pues aquí estudiábamos hasta hace muy poco en condiciones diferentes. Las universidades y colegios eran sitios a que solo concurrían los jóvenes con posibilidades económicas y ellos solo recibían una educación teórica. Pero ahora nosotros estamos siguiendo las normas trazadas por el presidente Mao. Ligamos la teoría a la práctica. Pues dejo esa abreboca para que usted busquen la respuesta en el cuento de Manuel. Cómo explicaba cómo debe estudiar como una generación nueva de la República. No solamente tiene que estudiar, también tiene una gran misión de construir con su propia, digamos, mente, fuerza, a poner un ladrillo a ese gran edificio de la nueva república. Profesora May, me parece muy bella que es la tierra de Luxin y es considerado uno de los lugares más bellos del mundo. Dice, es el lugar más bello del mundo, decía la gente que llegó a Hangzhou. Para que nos cuentes un poquitico de esta bella región de China y, bueno, hablar brevemente de quién fue Luxin, un gran escritor muy elogiado, muy reconocido por el presidente Mao. Primero hablamos de Gran Luxin porque precisamente hizo una simpática similitud entre Manuel Zapata y Luxin, porque ambos fueron estudiantes de la medicina. Finalmente, Luxin abandonó su estudio de medicina, regresó a China porque estudió en Japón, regresa en China y comienza a escribir y dedicar a educación, porque para él en esa época el pueblo no necesita, digamos, medicamento para curar una enfermedad física, porque necesita un medicamento para salvar su alma. Por eso es muy interesante como ambos estudiaron medicina. Y finalmente Luxin quizá puede decir que es el primer escritor que escribió cuentos en un estilo moderno chino, y su primer cuento que publicó en la revista Nuevos Jóvenes en China, considerado la primera novela en ese momento, se llama El diario de un loco, y precisamente es a través de un delirio de un loco diciendo que día y noche leyendo todos los libros de Confucio, de los libros de literatura tradicional de China, solamente 2
dos palabras, comer persona. De allí resalta espíritu de criticar y atacar la tradición feudal de China, donde la ideología confuciana hay una parte, digamos, es una destrucción a la naturaleza humana. Entonces, con esta novela generó un gran impulso al movimiento de nueva cultura en China en el siglo XX. Y sobre Hangzhou, es una ciudad sur de China, 1 hora y media en tren alto de Shanghai, y es una ciudad hoy día muy turística, industrial, pero también por su belleza de lagos y las montañas, porque considera uno de los paraísos de la tierra en China, junto con Suzhou, porque allí es famoso con su producción de seda, producción de té, y muchísimos grandes pensadores, escritores viven ahí y dejaron maravillosas historias literarias y en China, en esta ciudad. Entonces, cuando vaya a visitar China, no olviden pasear por Hangzhou. Bueno, profesora Ma, le agradezco muchísimo habernos dedicado este tiempo para la palabra en radio. A nuestros oyentes les cuento que la profesora Ma pues es una directora de teatro, profesora de artes escénicas en nuestra universidad y es una de las que ha promovido, porque ella es de Shanghai, las relaciones en el campo del teatro, de la cultura entre su país y Colombia, que es su país de adopción. Aquí tiene su hogar, tiene su hija. Te agradezco mucho, Ma, y seguramente vamos a tener oportunidad de seguir hablando de tantas cosas importantes de la cultura y de la historia de la República Popular China. Entonces, muchas gracias, profesora Ma. Muchísimas gracias a Dario. Y ahora, en La Palabra en Radio, un espacio para la música. Estamos escuchando la pieza El amor que no puedes obtener del disco Shanghai Jazz. Este es un clásico en la voz de Xian Xiao. Ella es actriz y cantante china, con el compositor estadounidense y líder de la banda Wade Smith, y con el compositor Li Jianhui, padre de la música popular china, es quien incorpora la música folclórica a su repertorio y así ayudó a iniciar la era del jazz en China. La música negra llegó a China en barco, a Shanghai, es la puerta al occidente. Durante la década de 1920, el jazz fue racializado y considerado el más bajo de la escala evolutiva musical y una mala forma de música occidental, al igual que las melodías populares chinas, consideradas como música primitiva. Dándose el término de música amarilla, esta amarillez quizás está relacionada a la calidad de la música urbana y a su negrura. Los dejo con la canción El amor que no puedes obtener del disco Shanghai Jazz. Muchas gracias por escucharnos. Y llegamos al final de nuestro programa. Agradezco mucho a Fernando Patiño en la ingeniería de sonido, a Shirley Sáenz Mosquera, nuestra productora general, quien les habla, Darío Henao Restrepo, y los espero aquí en La Palabra en Radio 105.3 de la FM el próximo domingo.
到你的爱情，像冬夜里没有光明，你不给我一颗痴心，像黑夜里头找不到那踪影，我得不到你的爱情。El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.